ha cambiado desde el día 1 a hoy, a casi un año de iniciada la guerra entre Rusia y Ucrania? Mucho ha cambiado, tanto en términos del conflicto armado como de la relación Rusia-Occidente y en general en el sistema internacional. En el conflicto armado ha cambiado bastante porque Rusia inició con una operación militar que esperaba no durara más de una semana. O sea que era una operación muy rápida y el diseño estratégico y la doctrina militar de Rusia, modificada en 1990, después de que desaparece la Unión Soviética, y en las últimas 2 décadas, tiene una gran capacidad de operación en conflictos armados diferentes. Tuvo éxito en Siria, tuvo éxito cuando ocupa Crimea en el 2014, lo mismo en Chechenia y en otros países, porque fueron operaciones de muy corto plazo, o sea, de intenso ataque, pero de corto plazo. Ahí hay un cambio, porque se dio cuenta poco a poco que no iba a ser una operación militar de corto plazo, sino que tenía que cambiar algunas cosas y retomar en algunos aspectos la doctrina militar del ejército ruso, que se basa fundamentalmente en que primero, en una guerra, primero realiza un ataque aéreo, misiles de larga, media y larga distancia para debilitar al adversario y luego ingresan las tropas. Cuando se dio cuenta, cuando ingresan las tropas y se da cuenta que no obtiene el resultado en el muy corto plazo, tiene que volver a la doctrina militar y realizar esos bombardeos con misiles, que incluso lo estamos viendo ahora más que antes. El otro aspecto que ha cambiado es que conforme se ha ido prolongando en el tiempo el conflicto armado, ha tenido que recurrir a otras tácticas militares porque el recurso militar, o sea, los soldados que estaba utilizando ya eran insuficientes. Entonces tiene que movilizar tropas de otras partes de Rusia al frente occidental, con Ucrania, con el apoyo de Bielorrusia para poder mantener algún control en el campo de batalla. Pero también recurre, y es una variación importante, al apoyo del grupo Wagner, que es un grupo privado, pero con el aval del gobierno. No es lo mismo que los grupos privados que han operado para Estados Unidos y para otros países en Irak, en Afganistán, porque en este caso el grupo Wagner ingresa al campo de batalla a luchar en representación de Rusia y no hacer operaciones muy focalizadas. El otro elemento es ese juego que ha tenido que ir incrementando del uso de armamento nuclear o de amenazar con armamento nuclear, que lo ha pronunciado en varias ocasiones, pero según la inteligencia noruega, en los últimos días ha desplegado embarcaciones con armamento nuclear en el mar Báltico. Eso hace pensar que estarían entrando en el segundo año de guerra con otro tipo de amenazas más fuertes que las que ha estado utilizando hasta ahora. Eso no quiere decir que vaya a utilizar armamento en las próximas semanas, pero tampoco se puede descartar que lo llegue a usar. Entonces, ha habido cambios significativos. En el ámbito internacional, eh, hay cambios importantes porque fue algo que no previó Rusia, que era que esta operación más bien alentó la unidad de Occidente, sobre todo de la OTAN, que estaba fraccionada del diálogo transatlántico, o sea que obtuvo un resultado totalmente diferente en el escenario internacional en este año. El 23 de diciembre, Vladimir Putin utilizó por primera vez la palabra guerra para referirse al conflicto en Ucrania. ¿Es esto evidencia de un cambio de pensar o vivir este conflicto del lado de Rusia? Al inicio y durante la mayor parte de los meses, Putin insistía en que era una operación militar especial porque él siempre argumentó que no estaba invadiendo un país independiente, que estaba invadiendo a un territorio
que fue parte de la Gran Rusia, que lo que estaba haciendo era recuperando parte del territorio de ese gran imperio ruso del siglo XIX y más atrás, y que además estaba liberando al pueblo eh, ucranio que es parte de Rusia, o sea, no reconoce la existencia de Ucrania como un país independiente y lo estaba liberando de todo ese régimen nazi corrupto que fue el discurso. Entonces, ese discurso tenía una dimensión doméstica que era decirle al pueblo ruso, estamos haciendo un sacrificio, costará algunas vidas rusas, pero muy pocas, porque estamos recuperando lo que nos pertenece de la gran madre patria, que era toda la parte de ese discurso nacionalista. Y hacia afuera, diciéndoles, esto no es una guerra. O sea, nunca pronunciaba la palabra guerra. Esto no es ese tipo de violación de la frontera entre dos estados, que es un principio básico del orden internacional de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino que esto es un asunto doméstico, ¿no? Que ese mismo discurso lo vimos en el caso de China respecto a Taiwán y respecto a Hong Kong, ¿no? Que no es solo exclusivo de Moscú. Lo que pasa es que conforme se prolonga el conflicto, los mensajes en el ámbito doméstico ya no tienen tanta incidencia y la gente comienza, a pesar de la manipulación de los medios de información dentro de Rusia, comienza a cuestionar la operación militar especial, ¿no? Y a lo interno de las Fuerzas Armadas hay sectores que no están de acuerdo en cómo ha manejado Putin el conflicto. Algunos sectores que consideran, ya hoy se sabe, que no debieron haber invadido Ucrania, otros que están de acuerdo en la invasión, pero que no están de acuerdo en las operaciones, en la forma de las operaciones militares. Entonces, el utilizar el concepto de guerra está dando a entender que ahora reconoce que se invadió un Estado independiente. Y eso lo tienen que ver para consumo interno y para consumo externo. ¿Cuáles países resultan más afectados y por qué? ¿Qué pasa con Costa Rica? Lo primero que ocurrió es que nos dimos cuenta que Ucrania era más importante para la economía mundial de lo que todos pensábamos. Incluso nos dimos cuenta que había un importante intercambio comercial entre Costa Rica y Ucrania. Y normalmente uno se sorprendía ver un avión Antonov aterrizar en el aeropuerto Santa María, que ya no viene porque lo destruyeron, y uno decía, pero ¿qué trae tanto esta aeronave a una economía como Costa Rica desde Ucrania? Y ahí es cuando se da cuenta que hay países en América Latina que tenían un gran comercio con Ucrania. Entonces, dependiendo de cuál sector eh, eh, intercambiaran, o sea, cómo se componía la canasta del comercio exterior entre Ucrania y ese país latinoamericano, así generaron afectaciones de distinto tipo. Hay países que importaban minerales, sobre todo hierro y acero desde Ucrania, y eso incrementó los precios de la construcción cuando dependían de la provisión de materiales como hierro y acero para la construcción desde Ucrania. Otros casos es, si bien no fue una repercusión directa, hubo un aumento significativo en el precio de cereales, de fertilizantes y de algunos otros bienes relacionados con el sector agroindustrial. Entonces, todos los países latinoamericanos se vieron afectados por el incremento de precios y por la inflación mundial, pero aquellos países que compraban fertilizantes de Ucrania o que recibían en alguna medida productos, cereales, granos desde Ucrania, se vieron más afectados, o sea, una doble afectación. Mayor precio, un aumento de precios en el mercado internacional, pero además perdieron un proveedor. En el caso de Costa Rica, resulta, bueno, primero en que ya dejó de tener acceso a esas mercancías que importaba desde Ucrania y de la misma forma algunas exportaciones que hacía Costa Rica a Ucrania, sobre todo en algunos casos de alta tecnología. Pero también tuvo repercusión en la economía costarricense en términos de alza del precio de algunos bienes, no solo importados de Ucrania,
sino de mercados internacionales. Y quizás el mejor ejemplo está, que ahí uno lo tiene que contextualizar, pero el ejemplo concreto es el alto incremento en el precio de los huevos, producto del incremento en los alimentos para el sector aviar. Y a esto no es solo un problema de Ucrania, o sea, no es solo culpar a Ucrania de todos los problemas que están ocurriendo en el mundo, es que simultáneamente coincidió esta coyuntura de Ucrania con una acelerada inflación a nivel mundial. Entonces hay un efecto dominó importante para los países que son importadores de inflación, o sea, importadores de mercancías que tienen que pagarlas al precio de mercado y eso incorpora la inflación internacional a la inflación nacional. Y Costa Rica, en realidad, tendremos que ver ya las estadísticas y sesgarlas o dividirlas para ver cuánto ha sido efecto realmente de Ucrania y cuánto de esa crisis económica mundial por la pandemia, ¿verdad? No por Ucrania, sino por la pandemia y por otros problemas o tensiones políticas. ¿Se puede identificar algún país como el más afectado de la guerra entre Rusia y Ucrania? La mayoría de los países africanos, de lo que se conocen como países subsaharianos, que eran los grandes importadores de cereales desde Ucrania. Son los que en este momento están enfrentados no solo a altos precios de los cereales, sino al desabastecimiento de cereales que ha generado hambrunas. Y a pesar del esfuerzo de Turquía para lograr que las exportaciones de cereales desde Ucrania se reactiven, no han tenido los efectos esperados en esa iniciativa turca por la negativa o en algunos casos reticencia en otros de Rusia a facilitar las exportaciones de cereales de Ucrania hacia África. Mucho se ha dicho de que Rusia ya no puede más, pero la guerra sigue y cada día más países surten a Ucrania de armas. ¿Se vislumbra el final de la guerra? Rusia tiene una ventaja en materia militar que primero había casi completado la reforma de los asuntos militares, o sea, la reforma de las Fuerzas Armadas, la había profesionalizado y no el corrupto y desordenado ejército de la Unión Soviética, que tenía poderío por tamaño, pero no por profesionalismo. No era un ejército, el soviético, que uno pudiera decir que era incluso ni eficaz, menos efectivo. Lograba objetivos militares más por una operación masiva en gran volumen que por efectividad. Él había logrado completar esa reforma de los asuntos militares, había desarrollado de manera significativa la industria militar. Entonces, hoy los especialistas han determinado que el volumen de fuego, es decir, la cantidad de municiones que ha disparado en este año de conflicto, Rusia es altísima comparado con otros conflictos, pero ha logrado mantener la demanda de municiones sobre todo. La pregunta es cuánto tiempo más le logrará mantenerla. Todavía no respondo a la segunda parte de tu pregunta, porque un proveedor de armamento de Rusia, que es China, no está dispuesto a venderle armamento. Está dispuesto a otros negocios, pero no a vender armamento chino a Rusia. En la otra cara de la moneda, en este caso, que es todo el abastecimiento a Ucrania de armamento, pero sobre todo de municiones, ya el secretario de la OTAN hace unos días indicó que la situación está entrando en un punto crítico porque la industria militar occidental, o sea, Estados Unidos y países europeos, no estaba eh, planeando una guerra, o sea, no estaba generando municiones en un alto nivel porque no esperaban una guerra en este momento. Lo que ha venido es desarrollando nuevos tipos de armamentos más sofisticados y estaba concentrado en eso. Incluso hay un informe de la OTAN que indica que las compras de armamento a la industria armamentista han pasado de 12 meses, que era el periodo para recibir el producto de la compra, a más de 24 meses. O sea, Ucrania está en un aprieto que si se prolonga mucho la guerra,
cómo va a mantener su poder de fuego en términos de municiones disparadas. Han tenido que comenzar a racionalizar el uso de las municiones para no quedarse desabastecidos. Ahí hay un aspecto importante. Esto lleva a la segunda parte de tu pregunta. Yo creo que no se vislumbra el fin de la guerra, todo lo contrario. Los especialistas, los servicios de inteligencia indican que Rusia se está preparando para una operación masiva en gran escala en el inicio de la primavera, o sea, finales de marzo y abril. Por eso la insistencia del presidente Zelensky de tener para inicios de marzo los tanques Leopard, los Abrams de Estados Unidos, armamento más sofisticado e incluso aviones para poder repeler ese ataque masivo. ¿Okay? Si Ucrania logra mantener la capacidad de defensa que ha mostrado en este año de conflicto, la guerra podrá bien prolongarse un año más. ¿Qué cambiaría ese escenario en este momento? En que se le provea a Ucrania suficiente armamento, no solo para mantener contenidas a las tropas rusas, sino más bien para empujarlas y obligarlas a regresar a territorio ruso, lo que significaría una derrota para Rusia. El, eso complica un poco el panorama para ambas partes en términos de buscar una solución pacífica al conflicto. Entonces, por eso la respuesta concreta a la pregunta de si se ve a corto o mediano plazo el final de la guerra, en este momento no se ve a corto plazo, a no ser que haya una redefinición de las operaciones militares de ambas partes. Y aquí hay una variable muy complicada que es que si Rusia se viera o tomara conciencia que está perdiendo la guerra, que decida usar armamento nuclear con armas nucleares tácticas, que son las armas nucleares muy focalizadas para revertir el proceso. O una segunda variable que es, y que Rusia considera que lo puede manejar, que es sacar el conflicto de Ucrania y generar una guerra regional. Lo que pasa es que en ese escenario estaríamos a un paso de entrar a lo que en relaciones internacionales se conoce como la guerra sistémica, popularmente conocida como guerra mundial. Ese es un escenario muy arriesgado porque Rusia sabe que no está en capacidad de una guerra contra Europa y menos contra la OTAN sumando a Estados Unidos. Sabe que, ¿por qué no lo ha hecho? No ha iniciado una operación militar clásica saliendo de Ucrania, porque sabe que pierde una guerra, a no ser que China y otros países que pueden ser aliados de la Unión Soviética, perdón, de Rusia en un conflicto armado mundial, se aliaran. Pero eso es un escenario extremo que ha ocurrido en los 4 siglos anteriores, a inicio, en el primer cuarto de siglo de cada uno de esos centurias anteriores, pero es un escenario muy complicado. Ahora, hay una preocupación de Moldavia, que ya la he hecho pública, de que temen que haya un golpe de Estado en Moldavia y coloquen a un gobierno que estaría subordinado a Moscú para poder enviar tropas rusas a Moldavia y cerrar a Ucrania en una prensa, Bielorrusia en el norte, Ucrania en el sur, Rusia en el este, y prácticamente dejarían a Ucrania delimitada. Pero son posibles escenarios, pero no se vislumbran como algo concreto para los próximos meses. ¿Cuáles podrían ser los posibles escenarios una vez terminada la guerra? En el escenario de una derrota rusa, que parece más viable que una derrota de Ucrania. Mientras la OTAN o Occidente le provee armamento, Ucrania va a sostener. ¿Y por qué proveen todo ese armamento? Porque en el fondo están utilizando a Ucrania para evitar una guerra con Rusia.
Es como en el plano individual cuando alguien está peleando y uno sabe que en realidad con quien iban a pelear era con uno, pero alguien se metió en la pelea y uno lo alienta. Sí, siga, yo le apoyo. Vea, aquí hay esto para que golpee a su enemigo. Y en el fondo lo que estoy haciendo es protegiéndome yo. Lo que está haciendo Europa es protegiendo que Ucrania sea el protector de Europa para que no haya una guerra europea con Rusia, una guerra más. Entonces, en ese escenario de que Rusia sea derrotada y acepte la derrota, o sea, que no expanda la guerra o no use armamento nuclear, generaría un escenario muy frágil porque significaría prácticamente la caída de Putin. Las Fuerzas Armadas no le van a perdonar una derrota y derrocarían a Putin. El problema es que Rusia es un sistema político muy complejo que ha funcionado bien o más o menos bien en las últimas poco más de 2 décadas, porque ha habido un gobierno autoritario en el Kremlin con Putin detrás, con él como presidente o con Medvedev como presidente, pero Putin ha sido el actor en los últimos 25 años en Rusia. La caída de Putin o el derrocamiento de Putin en caso de una derrota rusa en Ucrania podría abrir un escenario totalmente impredecible, una especie de caja de Pandora. ¿Cómo van a jugar las fuerzas políticas dentro de Rusia, tanto de las Fuerzas Armadas como de la oposición a Putin, y podría crear un vacío de poder durante algún tiempo en Rusia? Y recordemos que en el fondo Rusia nunca ha tenido un gobierno militar. O sea, se pasó del gobierno del zarismo al gobierno del Partido Comunista y después a gobiernos civiles después de la desintegración de la Unión Soviética. Entonces Rusia nunca, en los últimos 2, 3 siglos no ha tenido un gobierno militar que podría ser la posibilidad de que las Fuerzas Armadas derroquen a Putin. Entonces eso genera un vacío de poder muy delicado en un país tan gigante como Rusia. Ahora, si se diera el escenario contrario, que es que Rusia gana, ocupa Ucrania y la anexa, sería el primer paso para que luego anexe otros territorios en su frontera en Rusia, Europa. Y eso crearía un escenario muy similar al escenario de la década de 1930 en Europa previo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el final de la guerra va a crear escenarios diferentes según sea el ganador y perdedor de ese conflicto armado. Una solución negociada, o sea, que en este momento se sienten a la mesa a negociar, yo lo veo muy difícil porque ambas partes tendrían que ceder y ninguna de las dos partes está dispuesto a ceder, ¿no? Entonces, por ahora, en términos de resolución de conflictos, no hay posibilidad de una solución o de un diálogo para acabar con la guerra, porque ninguna de las partes está en disposición de encontrar un acuerdo que beneficie a ambas partes. ¿Qué acuerdo podría acabar con esta guerra? El posible acuerdo en los términos de un diálogo para acabar con la guerra es que Putin esté debilitado militarmente y diga, sí, yo voy y me reconocen Ucrania, y no es solo que, perdón, Crimea, y no es solo que Ucrania reconozca que Crimea sería ya definitivamente rusa, sino que lo haga Occidente. Me reconozcan la zona del Donbass como territorio ruso, ni siquiera como algo ahí anexado, no. La frontera Rusia-Ucrania se correría casi hasta el río Dnieper, eh, y reduciría a casi la mitad del territorio de Ucrania. Esa sería una posibilidad que podría aceptar el Kremlin como una salida negociada, pero que depende también de Occidente y no solo de Ucrania. Ahora, la preocupación desde el lado de Ucrania es que le reconocemos eso hoy y ya, acabamos la guerra y iniciamos la reconstrucción. ¿Qué nos garantiza que más adelante no diga, ah, corro la frontera, hago otra invasión y ya no quiero hasta el río, sino que quiero un poco más hacia el oeste, ¿no?
porque no hay, en este momento, no hay credibilidad en ninguna de las partes para sentarse a la mesa de negociación, aunque uno podría decir, bueno, dividamos esto, arreglemos la situación y dejen de pelear. No, mientras no haya credibilidad en la mesa de negociación, nunca generará resultados firmes y duraderos. Si Rusia gana esta guerra, desataría nuevas guerras. Nuevas guerras y los países después de Moldavia, porque el siguiente país sería Moldavia, hay una gran comunidad rusa en una parte de Moldavia, la gran preocupación la tendrían los tres estados bálticos, que serían los que siguen, ¿no? De eso no habría duda. Y ahí habría un problema, son miembros de la OTAN. Eso significa que un pie de un soldado ruso en los estados bálticos es el inicio de una guerra entre Rusia y la OTAN. Y ese efecto dominó no se detendría hasta una guerra sistémica. Hace un año, o sea, del inicio de la guerra en Ucrania, uno siempre hablaba de que habían tres superpotencias: China, Estados Unidos y Rusia. En la guerra evidenció que Rusia no era la potencia que todo el mundo creía. No tenía tanta fuerza. Pero si gana la guerra va a decir, ah, yo se los demostré. Ahora vuelvo a la posición que todo el mundo imaginaba antes. Entonces ahí se torna un balance de poder muy frágil en el sistema internacional. O sea, el fin de la guerra con un triunfo ruso ponen aprietos al mundo. Gane o pierda, Rusia seguirá siendo repudiada por el mundo entero. ¿De qué depende que ese tiempo sea más o menos prolongado? O sea, si con la derrota rusa cae Putin y no se genera un vacío de poder, sino que se convoca elecciones libres y triunfa la oposición a Putin y se restablece una frágil democracia en Rusia, el repudio a Rusia va a disminuir significativamente, porque lo pueden presentar como que eso fue un asunto de Putin y no de Rusia. Pero si no ocurre eso, Rusia quedará con muchas limitaciones como actor internacional como lo tiene en este momento. Entonces, es complicado. Por eso Putin sabe que tiene que ganar la guerra, o si no, va a ser peor de continuar con la guerra por mucho tiempo. ¿Durante cuánto más tiempo podría Rusia darse el lujo de ser repudiada mundialmente? En relación al abastecimiento de alimentos e insumos para la vida, ¿qué tan independiente es? Rusia tiene una ventaja, que es que pudo continuar vendiendo a precios mucho más bajos todos sus recursos energéticos. Y China está feliz porque le compra crudo, le compra gas a precios mucho más bajos. Entonces, Rusia tiene un ingreso importante de recursos para comprar los alimentos que no produzca, porque no es Occidente el que le provee ahora esos alimentos, es China, es la India y otra serie de países que no se han apegado a las sanciones que ha establecido Occidente. Entonces, eh, por ahora hay que esperar el resultado de cuánto se contrajo la economía rusa en 2022, que todavía no se han dado datos confiables de la contracción del Producto Interno Bruto de Rusia en el año pasado. Pero tiene por lo menos para sobrevivir todo el 2023, eh, muy limitado, pero tiene para sobrevivir mientras logre vender petróleo y gas. En el momento en que no pueda vender el petróleo o el gas, o que China decida comprárselo más barato, las cosas se van a ir complicando y en el frente interno la ciudadanía va a comenzar a presionar cada vez más por las restricciones en su calidad de vida y esto va a complicar sin duda las posibilidades que tiene Putin de continuar en el poder y de abastecer la economía nacional con lo que importa. ¿Qué diferencia a esta de otras guerras que han golpeado el planeta en su historia? Primero, que no necesariamente la fortaleza de un ejército está en su tamaño, como se pensaba en el siglo pasado. O sea, que tener un ejército como tiene
Corea del Norte, que tiene 1 millón de soldados, pero hay otro millón de coreanos del norte que tienen entrenamiento militar y pueden incorporarse rápidamente al campo de batalla. La clave de la guerra en el siglo XXI no está en tener más soldados que el adversario, sino en tener una mayor capacidad de operación, mejores estrategas y apoyo externo para confrontar la guerra, que es lo que está ocurriendo en Ucrania. El otro elemento que se ha comenzado a ver en las últimas semanas o en el último par de meses es el uso de recursos no militares para operaciones militares. ¿Qué quiero decir con esto? El uso de drones, del dron que usted o yo podríamos tener y convertirlo en un arma. O sea, quitarle la cámara que utilizamos en el dron, ponerle un explosivo que va y cae sobre fuerzas enemigas. Y eso se está incrementando el uso de los drones civiles para operaciones militares. Eso no se había visto en el pasado. De igual forma, aquí hay un claro compromiso de la ciudadanía que no se veía en el pasado, solo en casos muy esporádicos de la ciudadanía ucraniana, para eh, luchar con las tropas ucranianas. Esto lo evidencia las estadísticas de movimientos migratorios de Ucrania. En los 2 o 3 primeros meses hubo una salida de población ucraniana, de familias completas, y lo que comenzamos a ver después es que los hombres de esas familias regresaban a Ucrania para integrarse a las Fuerzas Armadas, aunque no tuvieran entrenamiento militar. ¿No? Eso no se daba en guerras anteriores. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el uso de recursos civiles, un mayor apoyo de la población civil para defender el país, ¿no? Que es un rescate de los valores nacionalistas que sí se vieron en guerras anteriores, pero que ahora tienen otro tipo de connotación.